y maneja un mínimo, ¿sí? O esa holgura, ¿verdad? ¿Es un máximo o es un mínimo? Entonces, regularmente acá, digamos en este caso acá, el diámetro del agujero, pues es mayor al diámetro del eje. Por eso acá dice de agujero mayor al del eje, que sería el diámetro del eje. Entonces, lo que les venía comentando hace un rato, digamos que se resume en esta imagen. Cuando nuestro diámetro de agujero es mayor al diámetro del eje, entonces nosotros vamos a tener lo que llamamos una holgura o un juego, ¿sí? Que es esto que ustedes ven por acá, una holgura. Y cuando nuestro diámetro de agujero es menor al diámetro del eje, entonces lo que vamos a tener es una interferencia o un apriete, ¿sí? Un apriete, ¿sí? Entonces, aquí es donde normalmente los muchachos de tornos dicen, mire, es que entró muy apretado, ¿verdad? Sí, es que entró muy apretado el eje, no pasa, o sí pasó, pero entró muy apretado. Entonces, eh, ahí es donde, digamos, lo que está sucediendo, pues prácticamente es que el eje tiene una medida mayor a nuestro agujero. Entonces, por eso existe un apriete, ¿ya? Em, entonces, cuando nosotros hablamos de ese juego máximo y de ese juego mínimo, dice que eh, el juego máximo está definido o está remarcado bajo esta ecuación, que el juego máximo es igual al diámetro máximo del A, que sería el agujero, menos el diámetro mínimo del eje. Y en el caso del juego mínimo, estamos hablando de que sería el diámetro mínimo del agujero menos el diámetro máximo del eje, ¿ya? Entonces son dos ecuaciones bastante sencillas, ¿sí? Bastante sencillas que, digamos, vamos a ver este ejemplo de acá, ¿sí? Digamos que nosotros tenemos este agujero, ¿sí? El agujero tiene un diámetro nominal de 80 milímetros, tiene un diámetro máximo, ¿sí? O permitido, un diámetro máximo de 80.030 y un diámetro mínimo de 80. Y en el caso del eje, tenemos un diámetro nominal, que también va a ser de 80, ¿sí? Y tendremos un diámetro máximo de 79.990 y un diámetro mínimo de 79.971, ¿sí? Entonces, digamos que si nos fuésemos como a las tolerancias, ¿verdad? Nuestro diámetro nominal siempre va a ser el mismo, tanto para el agujero como para el eje, ¿sí? Para el agujero de 80 como para el eje de 80. Y en este caso, digamos, vienen como las tolerancias, ¿sí? O de hecho, vienen las tolerancias. Nos dice que máximo el agujero lo tendríamos que nosotros, el máximo de diámetro del agujero puede ser de 0.30 o debe ser de 80.030 y el mínimo de 80.00, ¿sí? O sea, solamente nos podemos, digamos, solamente 0.03, ¿sí? 0.030 sería la diferencia o sería ese dato de tolerancia en el que yo puedo venir y trabajar el ajuste de este agujero. Y en el caso del eje, estamos hablando de que es de 79.990 máximo y el diámetro mínimo de 79.971, ¿sí? Entonces, ¿cómo sacamos ese juego máximo? ¿Sí? Decimos el diámetro máximo, ¿sí? El diámetro máximo del agujero menos el diámetro mínimo del eje, ¿sí? Así nosotros vamos a obtener, en este caso, eh, la, la ecuación, o mejor dicho, el resultado del juego máximo. Y en el caso del juego mínimo, tenemos 80, ¿sí? Que sería nuestro diámetro mínimo del agujero, menos el diámetro máximo del eje. Y en este caso nosotros obtendríamos ese valor de 10.
Si nosotros lo vemos de una manera, digamos, gráfica, nosotros tendríamos nuestra medida de agujero, ¿sí? Que va desde 80, ¿sí? 80.000 a 80.030. Digamos que esta sería nuestros valores, que va desde 80.00 a 80.030. Y en el caso del eje, de un 79.990 a hacia abajo a un 79.971, o como lo quieran ver al revés también, ¿verdad? De un 79.971 como mínimo a un 79.990 como máximo, ¿sí? Entonces, el juego máximo, ¿sí? Viene dado por el valor máximo del agujero, ¿sí? Que sería este, 80.030, menos el valor mínimo del agujero, que sería 79.971. Y en el caso del juego mínimo, que sería esta parte de acá, ¿verdad? ¿Sí? Sería de 80.000, que sería nuestro diámetro máximo del agujero, a nuestro diámetro máximo, perdón, mínimo del agujero, a nuestro diámetro máximo del eje de 79.990, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que nuestro juego o nuestra holgura debe de manejarse entre estos dos rangos, ¿verdad? Entre estos dos parámetros o entre estas dos medidas, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? ¿Todo claro? Ingeniero, gracias. Ok. Entonces, cuando nosotros hablamos de ajustes de rodamientos, si ustedes han tenido la curiosidad o han visto los catálogos de rodamientos, ustedes pueden ir a las primeritas páginas, ¿verdad? Las primeras páginas de los rodamientos, que es las que normalmente no vemos. Nos vamos de una vez a buscar el rodamiento que estamos consultando, el que tenemos duda. Entonces, en las primeras páginas, regularmente la mayoría de manuales lo tienen al inicio. Algunos otros lo tienen al final, pero la mayoría de los manuales es al inicio. Ahí tienen ustedes, van a encontrar, por ejemplo, esta imagen que yo les muestro acá es de un catálogo de rodamientos SKF, ¿sí? Y digamos, en ese catálogo, digamos, tiene estos ejemplos, tiene más ejemplos y por cada tipo de rodamiento. Entonces, digamos, ahí ustedes pueden observar la aplicación de carga, ¿sí? Tenemos nuestro eje, que en este caso tenemos acá nuestro eje, tenemos nuestros rodamientos que harían la función del agujero prácticamente. Y digamos, el funcionamiento del rodamiento dice que el aro interior, en este caso, es rotatorio y el aro exterior es estacionario, ¿ya? Eh, De ahí tenemos este otro caso o esta otra aplicación donde el aro interior es estacionario y el aro exterior es rotativo. Y en este otro caso tenemos acá, en esta otra aplicación, donde el aro interior es estacionario, el aro exterior es rotativo, y en esta otra aplicación donde es rotativo el aro interior y es estacionario el aro exterior. Entonces, ¿qué más nos dice esa tabla, verdad? La tabla de rodamientos o el manual de rodamientos nos dice las condiciones de carga. Dice carga en aro interior rotatorio, carga en aro exterior rotatorio. Para estos dos casos, habla de carga de aro exterior rotatorio y carga de aro interior estacionario. Entonces, vamos a lo último, que digamos sería lo que nos estaría ocupando un poco aquí la atención, es que el ajuste para estas aplicaciones, ¿sí? Aquí nos dice que el aro interior lo recomendable es un ajuste apretado, y en el otro caso, en el aro exterior nos dice que el ajuste debe ser holgado, ¿ya? Y si nos vamos a los dos casos o a las dos aplicaciones siguientes, nos dice que el ajuste en el aro interior
debiera de ser o debe de ser ajuste holgado, y aquí en el aro exterior debe de ser un ajuste apretado, ¿sí? Entonces, digamos, esta información la tienen los catálogos de rodamientos, ¿sí? Normalmente la mayoría de los catálogos de rodamientos traen esta información. Eh, entonces, digamos, si no sabemos, ¿sí? Si nos pregunta el tornero, nos dice, mire, ¿y qué ajuste le voy a dejar aquí a esto? Entonces ya ustedes pueden venir, agarran su catálogo y entonces ya pueden venir y decir, bueno, vamos a ver el rodamiento, vamos a ver eh, cuál es el funcionamiento de este rodamiento, cuál es la aplicación de este rodamiento, y en base a ello ya poder nosotros decirle, mira, dejarle un ajuste apretado al aro interior y un ajuste holgado al aro exterior, ¿ya? Aquí solamente ahorita estamos hablando nada más de qué es lo que tiene que hacer nuestro tornero, qué es lo que él debe de, o qué es lo que nosotros debemos de saber. Ajuste apretado, pero no sabemos exactamente qué cantidad, ¿verdad? Porque normalmente por ahí va a venir después la siguiente pregunta, ¿verdad? Mire, pero ¿y qué ajuste le voy a dar? O sea, sí, usted me dice apretado, pero ¿qué tan apretado? Entonces, ahí es cuando nosotros a veces cometemos el error de decir, mira, que no sea tan fácil de meterlo, pero tampoco tan fácil de sacarlo, ¿sí? Entonces, eh, digamos, pero es por esta situación, ¿verdad? Entonces, digamos, si nosotros ya tenemos esa curiosidad, podemos ir al catálogo, revisamos y ya podemos ir nosotros incluso preguntando a nuestra gente, a nuestro personal, mira, ¿y ahí qué ajuste le vas a dejar? Ah, yo digo que le voy a dejar un ajuste de 1 décima o de 2 décimas. Ah, sí, pero ¿qué es? ¿Eso va a ser apretado? ¿Va a ser holgado? ¿Va a ser deslizante? Entonces ya ellos prácticamente van a empezar a ver, a explicarnos exactamente qué entienden ellos en algún momento por la cantidad de décimas que le vayan a dar de ajuste a las piezas. Entonces, digamos, este es un ejemplo bastante fácil o bastante peculiar que lo encontramos en nuestros manuales de rodamentos. Ajustes recomendados, muchos factores, tales como las características y magnitud de la carga del rodamiento, diferencias de temperatura, medios de montaje y desmontaje, etcétera, deben ser considerados al seleccionar el ajuste adecuado. Eh, ¿Por qué razón? Muchas veces nosotros no tomamos en cuenta, ¿sí? Eh, la carga, ¿sí? No sabemos o simplemente le decimos a nuestro tornero, mira, fabrica esta pieza y aquí te dejo el rodamiento, ¿sí? Para que tomes la medida y saques tus ajustes, ¿ya? Pero en algún momento el tornero no sabe la carga que va a llevar, entonces él puede creer o puede pensar, decir, bueno, yo voy a dejar que este rodamiento entre deslizante, cuando en realidad, según lo que estamos viendo por acá, ¿sí? Quizás es necesario que el aro interno sí sea rotativo, entonces al ser rotativo, ¿qué es lo que nos indica? Que tiene que estar apretado, ¿sí? No podemos decir nosotros, nuestro aro interior va a ser rotativo y voy a dejar un ajuste holgado, porque prácticamente, ¿qué va a suceder ahí? No va a funcionar para lo que debe de ser o para lo que en este caso está fabricado el rodamiento. Entonces, si nuestro aro interior es rotativo, significa que el ajuste tiene que ser apretado. O sea, ahí no se tiene que mover. Una vez entre el eje, la camisa interna o el aro interior del rodamiento no puede quedar flojo, ¿sí? Y lo que nos está diciendo acá la aplicación es que el aro exterior va a ser estacionario, ¿sí? Entonces, en este caso, al ser estacionario, significa que podemos tener un ajuste holgado. O sea, ¿qué significa esto? Podríamos interpretarlo como eh, el rodamiento va a ingresar, eh, digamos,
holgado, va a ingresar holgado en, en un buje, digamos, en una bufa, digamos, en una bufa, y de ahí vamos a ingresar o vamos a acoplar en el rodamiento el eje. En este caso, el eje no se tiene, ¿sí? En este caso, el eje tiene que empezar a girar junto con la camisa interna o el aro interno del rodamiento, ¿ya? Entonces, digamos, ese tipo de condiciones o de aspectos, digamos, que nosotros vemos, ¿sí? Como el tema de la carga, ¿sí? Es importante. La temperatura también es importante, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros dejamos un rodamiento muy suave para poderlo acoplar con el eje? ¿Y qué pasa si este rodamiento va a estar en contacto eh, o está en un área donde hay alta temperatura? ¿Sí? Lógicamente, lo que va a suceder ahí es que, pues, el ajuste, ¿sí? No va a ser el correcto, no va a ser el adecuado. ¿O qué va a pasar si nosotros lo dejamos muy ajustado a la hora de que el eje comience a funcionar o a interactuar con el rodamiento? Pues se va a generar una fricción, se va a generar una alta temperatura y eso a la larga pues va a afectar lo que es el rodamiento. Los medios de montaje, ¿sí? Eh, Normalmente pues acá es importante saber cómo vamos a hacer el montaje de la pieza. Eh, Vamos a hacerlo con una prensa hidráulica, lo vamos a hacer con un power, digamos, hidráulico. ¿Cómo vamos a nosotros hacer el montaje del, del rodamiento? ¿Sí? O cómo vamos nosotros a acoplar estas dos piezas, tanto el rodamiento como el eje, ¿cómo lo vamos a hacer? Eso es importante, ¿ya? Eh, entonces, y entonces eso debe ser considerado dentro del ajuste, dentro de ese ajuste que se vaya a hacer. Si el alojamiento, aquí hay un punto importante, si el alojamiento es delgado o el rodamiento es montado sobre un eje hueco, se hace necesario un ajuste más apretado de lo normal, ¿ya? Entonces, ¿por qué razón? Porque en este caso, pues, si tenemos un agujero, ¿sí? Si tenemos un eje, perdón, que es muy delgado en sus paredes, ¿sí? Y nosotros dejamos un ajuste holgado en, en el eje, si nosotros dejamos un ajuste holgado, entonces lo que va a suceder es que fácilmente pues el rodamiento se va a zafar, no va a ajustar como debe ser, no va a apretar, y entonces lo que vamos a tener es que el eje pues va a empezar a brincar, como dicen por ahí, va a empezar a brincar, va a empezar a tener una leve oscilación o un leve movimiento hacia arriba o abajo, y entonces ahí, digamos, es importante saber dónde va a estar alojado el rodamiento, dónde va a estar eh, alojado el eje en muchos de los casos, ¿sí? Entonces un alojamiento partido, ¿sí? Menciona que a menudo deforma los rodamientos, ¿sí? Y esto, pues seguramente ustedes se han dado cuenta que cuando tenemos chumaceras partidas, regularmente, y ponemos un rodamiento, pues regularmente el rodamiento con el pasar del tiempo tiende a, a tener una forma ovalada, ¿sí? Por el mismo desgaste, por la misma presión que estas dos chumaceras están eh, ocasionándole al rodamiento. Entonces, la recomendación muchas veces es no utilizar eh, chumaceras partidas o alojamientos partidos, pero hay máquinas que así viene el diseño, hay máquinas que así traen su diseño y yo en algún momento, yo en algún momento tuve la oportunidad
de ver unas máquinas que, por ejemplo, inicialmente de fábrica traían chumaceras partidas y dentro de la chumacera partida venían rodamientos autoalineables, ¿sí? Rodamientos autoalineables, pero la carga de trabajo y digamos, el funcionamiento y la aplicación y todo nos ocasionaba constantemente que estos rodamientos autoalineables tuvieran que estarse cambiando. Entonces, en algún momento, pues, como dicen por ahí, a alguien se le ocurrió decir, bueno, miren, ¿y por qué no quitamos el rodamiento? Quitemos el rodamiento y pongamos un buje, ¿sí? Y, y digamos, ¿qué fue lo que sucedió? Que, que no funcionó, ¿sí? No funcionó. ¿Por qué no funcionó? Porque los rodamientos autoalineables, como su nombre lo indica, pues ellos buscan en su momento alinear lo que es el eje. Y al momento de nosotros ponerle un buje, eh, un buje sólido, pues lo que hicimos fue poner rígido lo que era el eje. Entonces ahí lo que nosotros cometimos, o ahí el error que se cometió fue una mala sustitución, un mal análisis, lógicamente, del trabajo, pero vamos a eso, ¿verdad? Vamos a que normalmente, si las chumaceras son partidas, debemos de trabajar en el ajuste de esa chumacera partida, debemos de trabajar en el ajuste de nuestro eje para que quede lo mejor posible. Entonces, ahí es cuando nosotros sí debemos de tomar en cuenta esas aplicaciones en particular, ¿sí? Que dónde va a ser alojado, si va a ser un eje muy delgado, va a ser un eje sólido, un eje muy grueso, si va a ser una chumacera partida o va a ser un buje sólido, ¿sí? Entonces, para eso es recomendable tener esos puntos ahí en vista. ¿Por qué? Es porque si no, sucede este tipo de cosas, ¿sí? ¿Qué sucedió acá, por ejemplo? Mm, digamos, ¿qué sucedió acá? Aquí era lo que les mencionaba, ¿verdad? Teníamos un rodamiento autoalineable y lo que se colocó fue un rodamiento, bueno, un buje de bronce. Eh, entonces, y todavía aún así, se dijo, bueno, que sea grafitado, ¿verdad? Para que entonces a la hora de que trabaje se autolubrique y no haya problema. Definitivamente la lubricación o esa autolubricación del bronce más la contaminación del ambiente ocasionó que acá esa lubricación se volviera, se convirtiera en un agente de desgaste, ¿sí? Entonces, tuvimos esa complicación ahí. Lógicamente eso comenzó a generar un tema de corrosión, ¿sí? Y se tuvo que cambiar, se tuvo que modificar, y se tuvo que cambiar o regresar, mejor dicho, a a lo que fue los rodamientos autoalineables, ¿ya? Entonces, acá, digamos, es una hoja de trabajo. Esta hoja de trabajo no la vamos a hacer el día de hoy, ¿sí? La vamos a dejar de tarea para la próxima semana, ¿sí? Entonces, bueno, de tarea para que ustedes la resuelvan en esta semana y la puedan presentar antes del día siguiente de clase, ¿sí? Que sería prácticamente a más tardar el siguiente viernes. ¿Y qué dice esa hoja de trabajo? Dice, calcula la unidad de tolerancia para ejes con las siguientes dimensiones, ¿sí? Entonces acá, ¿qué es lo que nos pide? Es que utilicemos la famosa ecuación que vimos hace unos minutos por ahí, donde utilicemos la ecuación para calcular lo que es esa unidad de tolerancia y luego, pues que veamos el tema de calcular el juego máximo y el juego mínimo para un agujero y un eje con las siguientes dimensiones. Eh, Diámetro nominal de 5.0, diámetro máximo
de 5.025, diámetro mínimo de 5.000, y así igual también para el eje, que en este caso el diámetro nominal viene siendo el mismo. El diámetro máximo es de 4.997 y el diámetro mínimo de 4.994. Entonces, aquí en la parte inicial dice compare sus resultados e interprete los mismos. Más que todo, comparación, no hay comparación en este caso, más que el de hacer el de, el de calcular nada más el valor. Y en este sentido, pues solamente nos daban como referencia hierro fundido, un acero 705, y nos mencionaba acá en este caso, pues que el material es un control. Entonces, la interpretación viene nada más que todo a si hay alguna, digamos, si hay alguna relación entre lo que es el cálculo con el tipo de material. Sí, esa sería digamos, lo que tendrían ustedes que interpretar ahí, si hay alguna relación, sí o no, y si sí, ¿por qué, verdad? Y si no, pues también por qué, nada más. Pero eso se los voy a dejar yo cargado ya en una sección ahí en el aula virtual como hoja de trabajo, donde yo les voy a explicar ahí a qué nos referimos con interpretación de esos resultados. ¿Sí? Entonces, eh, pasamos a un tema de la calidad de las tolerancias, que era lo que yo les mencionaba. O sea, una tolerancia es un valor, un más y un menos. Sin embargo, sin embargo, la tolerancia debe llevar una calidad y la calidad está amarrada al tema del ajuste, ¿sí? Entonces, eh, utilizamos unas tablas, ¿sí? Utilizamos unas tablas. La idea es ir utilizando estas tablas con los ejercicios que vamos a hacer para que ustedes puedan ir familiarizándose y que puedan ir viendo de dónde es que sale toda esa información, de dónde es que a alguien se le ocurre decir, bueno, mira, la calidad, la tolerancia es de más, menos, tanto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta tabla menciona los grupos de dimensiones del eje en milímetros, ¿sí? Puede ser del eje o puede ser del agujero. Aquí la calidad es para ambas partes. Recordemos que la tolerancia es tanto para ejes como para agujeros. Entonces, la calidad en este caso es para ambas partes, para ambas piezas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a utilizar un eje que va a estar entre un 3 desde 3 milímetros hasta 6 milímetros, por ejemplo, y nosotros queremos una calidad 12, digamos, entonces, perdón, nosotros queremos una calidad 7, entonces nos va a corresponder este valor que nosotros tenemos por acá, ¿sí? Este que ustedes ven por acá. ¿Ya? Si nosotros queremos una calidad 12, por ejemplo, entonces el valor va a corresponder por acá, ¿sí? Y así sucesivamente. Entre más alta, ¿sí? Entre más alta sea el valor de la calidad, ¿sí? Si nosotros queremos un 16 de calidad, por ejemplo, nuestro valor deberá de ser de 750. Y entre más bajo sea, ¿sí? La calidad que nosotros estemos buscando, entonces así también va a ser más bajo el valor que nosotros vamos a estar buscando por acá. Entonces, aquí menciona, hasta 1 milímetro las calidades 14 a 16 no están previstas, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque normalmente ejes de 1 milímetro, imagínense, ejes de 1 milímetro, estamos hablando de los pines, digamos, de las pulseras de los relojes, ¿sí? Donde es muy, pero muy preciso, muy exacto, ¿sí? Entonces, por esa razón, digamos, las calidades de tolerancia para ejes de 1 milímetro, ¿sí? No llegan a 14, 15 o 16, ¿sí? No están previstas, ¿sí? Entonces,
con tener una calidad, digamos, de 13, ¿sí? Que correspondería a 140, eso sería nuestro valor máximo en un eje tan pequeño de diámetro, ¿sí? Entonces, así nos vamos, digamos, buscando utilizando esta tabla, ¿sí? Entonces es muy sencillo utilizar esta tabla, simplemente nos dan un valor de diámetro de eje, nosotros lo buscamos y al momento de buscarlo, entonces ya nosotros revisamos qué IT o qué índice de tolerancia o qué calidad de tolerancia nosotros necesitamos, que va desde 0,1 hasta 16, dependiendo el diámetro que nosotros tengamos. Entonces ya nosotros nos ubicamos en el punto, ¿sí? Entonces, ojo con esta parte de acá. Aquí nosotros mantenemos un intervalo, estos son intervalos, ¿verdad? Entonces, si nos vamos un poquito a nuestra parte de matemáticas, estos son intervalos abiertos a la izquierda y tenemos acá intervalos cerrados, ¿sí? A la derecha, ¿ya? Abierto acá, ¿sí? Y cerrado por acá. ¿Por qué les comento esto? Porque ¿qué pasa si yo les digo determinemos la calidad número 8 para un eje de 50 milímetros? ¿Sí? Entonces, calidad número 8 para un eje de 50 milímetros. ¿En dónde nos vamos a ubicar? ¿Nos ubicamos en esta línea o nos ubicamos en esta línea de por acá? ¿Qué opinan ustedes? ¿En la línea 1 o en la línea número 2? Ok, por ahí no vi quién habló, pero sí, línea 1 dicen por ahí. ¿Quién más dice línea 1 o línea 2? A ver, ya se perdieron. Yo diría que la línea 2 porque es el inicio del rango. En cambio, en la línea 1 es el final del rango y la calidad está en 39 al final y en la otra está a 46. Ya para un eje que es final, mejor lo dejamos en. Yo diría la línea. O va a sacar un parámetro ahí. Ok, ok, dicen línea 2. Eh, ¿Quién más dice línea 2 o dice línea 1? Ya llevamos un Para empate. mí sería la línea 1, ingeniero, Ok, porque dice que es mayor de, ajá. o sea, en la línea 2 serían mayores de 50. Y si usted dice que es hasta 50, sería en la línea 1. Ok, muy bien, gracias, Minor. Nelson por ahí dice línea 1, escribió Nelson ahí en el chat, línea 1, ¿sí? Por eso les decía que tenemos que regresar un poquito a nuestra clase de matemáticas. Yo creo que era mate 1, creo yo, eh, en donde, digamos, ¿qué es lo que significa el paréntesis, digamos? O sí, o el intervalo abierto, que sería el paréntesis acá. Significa que incluimos, perdón, significa que no incluimos a ese valor. Y cuando nosotros decimos intervalo cerrado, significa que ese valor sí lo incluimos. Entonces, digamos, en este caso va de 30 a 50 y el siguiente va de 50 a 80. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy pidiéndole 50, entonces tendríamos que ubicarnos en esta fila de acá, ¿sí? Porque aquí sí estamos incluyendo al 50. ¿Qué hubiese pasado si yo les coloco 51? Entonces hubiese sido en este de acá, ¿sí? 51. Si yo les hubiese dicho 50,01, hubiese sido en este punto de acá, ¿sí? O sea, aquí arriba en la línea 1 llegamos hasta el valor de 50. Si yo les hubiese dicho 30, ¿sí?
hubiese sido este valor de acá, ¿sí? Si yo les hubiese dicho 18, ¿sí? De 18 milímetros, hubiese sido también este valor de acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque el valor de aquí abajo, ¿sí? Lo que ya me está incluyendo es el 18.01 en adelante, o el 18 punto y fracción en adelante, ¿sí? Entonces, si nosotros en este caso, yo les decía, una calidad 8 para un eje de 50 milímetros, entonces buscamos, entonces les voy a borrar acá esto, perdón. Sí, entonces, para tener limpia la pantalla ahí. Entonces, digamos, si nosotros tuviésemos, nos dicen calidad 8, ¿sí? Para un eje de 50 milímetros, entonces nos ubicamos en esta línea. Perdón, no se mira la presentación. Ok, perdón, vamos a ver. Sí, perdón. Ok, sí, dejé compartir ahí, señores, perdón. Ok, ahora sí, ¿verdad? Muy bien, ahora sí estamos. Sí, ahora sí estamos. Entonces, yo les decía por acá, calidad número 8, ¿sí? Calidad número 8 para un diámetro de 50. Entonces nos ubicamos en este punto de acá y prácticamente buscamos esa intersección. La intersección entre el número de la calidad y el valor de nuestro diámetro. Y entonces en este caso sería de 39. ¿Sí? Entonces esa sería, digamos, ese sería el valor de nuestra calidad. ¿Sí? El valor de nuestra calidad para un eje de 50. Ya ahorita vamos a ver qué significa o qué buscamos con ese 39, ¿sí? ¿Qué es lo que perseguimos con ese valor de 39? Entonces, pasamos a la... ¿Dudas acá con esto? ¿Dudas acá con cómo determinamos la calidad de la tolerancia? Eh, el valor de la calidad siempre se les va a dar, siempre se va a proporcionar el valor de la calidad. De hecho, hay una tabla que también la vamos a ver, que dependiendo, ¿sí? Dependiendo lo que nosotros vayamos a hacer, o el trabajo, la aplicación, así nos recomienda en qué calidad podemos nosotros trabajar. ¿Sí? Entonces, ¿dudas? ¿No hay dudas? ¿Todo claro ahorita cómo determinamos esa calidad? Está aquí, está claro. Ok, bueno, entonces, Inge, disculpe, sí, Sergio. yo me perdí en la nota esta de que hasta 1 milímetro las calidades no están previstas. ¿Será que me pudiera repetir la explicación? Ah, ok. Sí, es que, digamos, lo que sucede acá es que cuando trabajamos de 0 a 1, digamos, cuando trabajamos de cero, por eso aquí aparece de 0 a 3, si se dan cuenta. Aparece de 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 10, de 10 a 18 y así se va, ¿verdad? El tema de los diámetros del eje o del buje en este caso, o sea, cualquiera de los dos, o del eje o del agujero. Entonces, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si alguien quisiera manejar es 1 milímetro, o manejar, digamos, diámetros de 1 milímetro, de 0 hasta 1 milímetro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? O de 0 hasta 2 o de 0 hasta 3, ¿sí? Como son diámetros muy pequeños, ¿sí? Como son diámetros muy pequeños, entonces lo que sucede ahí es que ya no aplica una calidad de tolerancia de 14, 15 o de 16, ¿sí? O sea, sí aparece aquí como específica, pero para uno, digamos, para uno, ¿sí? Si yo quisiera un eje de 1 milímetro, no me aplican
14, 15 y 16. Solamente llegamos hasta 13. Entonces, si por ejemplo a ustedes les dijeran, miren, determinen la calidad de tolerancia para un eje de 1 milímetro, o mejor dicho, determinen la calidad número 14 o 15, digamos 14, la calidad número 14 para un eje de diámetro 1 milímetro. Entonces, en este caso, la respuesta sería que no aplica o que no está definido, ¿sí? Por eso, por lo que mencionamos en esta tabla, porque son ejes muy pequeños que al dejarle una calidad de tolerancia o un ajuste, digamos, o una calidad en el ajuste de 250, estamos hablando de que es muy, es un ajuste muy, pero muy fino, ¿sí? Entonces, ahí estaríamos nosotros hablando de que hacerlo hacerlo de manera convencional, no podríamos nosotros lograr una calidad de este tipo, ¿sí? Entonces, por eso es que aquí menciona, aquí la observación es hasta 1 milímetro. Entonces, si yo les pidiera la calidad 14 para el diámetro de 1 milímetro, la respuesta sería que no aplica o que no está prevista, según tablas, no está prevista para esa medida, ¿sí? Ahora bien, para 2, para 3 milímetros, en este caso, ya se empieza a, ya empezamos a tener, ahí ya podemos empezar a contemplar estos valores que dice por acá. O sea, si yo si yo les pidiera la calidad número 14 para un eje de 2 milímetros, entonces ustedes vienen y se posicionan acá en 250, ¿sí? Para 2.5 en 250, para 3 en 250, ¿sí? Para 3.5 ya nos pasamos a la siguiente tabla o a la siguiente línea, perdón, que sería 300, ¿sí? Y así nos vamos. Entonces, eh, prácticamente es por esa razón que para la calidad, para el diámetro de 1 milímetro, no existe el 14, ni 15, ni el 16 en tema de calidad. Muy amable, Inge, gracias. Ok, Sergio. Entonces, si se dan cuenta, no está complicado. O sea, ahí es una tablita como cualquier otra, ¿verdad? Buscamos la calidad aquí en la parte superior. Buscamos el diámetro que estemos utilizando, el que nos estén presentando. Y hacemos la intersección entre esa línea donde tenemos el diámetro de nuestro eje y la intersección con el número de calidad, y ese es el valor que nosotros tomamos en cuenta, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, continuemos, ¿sí? Continuemos. Esto de todos modos, la próxima semana lo vamos a repasar otra vez, ¿sí? Em, lo vamos a repasar para que no se nos olvide ahí y vayamos entendiendo el porqué de estas tablas. De hecho, son 3 tablas las que usamos acá, ¿sí? Esta de las calidades, de ahí las desviaciones fundamentales, esta otra tabla que es las desviaciones fundamentales para el eje y las desviaciones fundamentales para el agujero, que es esta otra tabla, que son muy idénticas, muy similares, pero hay ciertas diferencias, ¿sí? Entonces, regresando a la desviación fundamental del eje, que también yo por ahí les voy a estar compartiendo estas tablas ahí en la sesión número 3, ahí se las voy a estar compartiendo, solo las tablas para que ustedes las puedan tener a la mano, para que las puedan imprimir si desean, o que las puedan tener ahí por separado, independiente de la presentación. Entonces, ¿qué es lo que me dice acá esta desviación fundamental? También manejamos tamaños, ¿sí? Desde 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 10, de 10 a 14. Igual la misma fórmula, ¿verdad? Intervalo abierto a la izquierda, intervalo cerrado a la derecha. Y digamos acá, ¿qué es lo que nos van a decir en algún momento? En algún momento nos van a decir, nos van a mencionar estas letras por acá, ¿sí? Estas letras de acá son minúsculas.
por ser minúsculas, siempre vamos a hacer referencia al eje. Cuando veamos una letra mayúscula, como en esta otra tabla de acá, va a hacer referencia al agujero, ¿sí? Entonces, si nos piden, ¿sí? Nos piden la tolerancia, ¿sí? Si nos van a pedir la tolerancia para el agujero, nosotros tenemos que utilizar esta tabla. Si nos piden la tolerancia para el eje, vamos a tener que usar esta tabla, ¿sí? La diferencia, o digamos cómo lo vamos a poder diferenciar, es que cuando hablan de ejes, hablamos de letras minúsculas, y cuando hablamos de agujeros, son letras mayúsculas. Así es como lo van diferenciando. Y entonces es lo mismo, digamos que en este caso les dan a ustedes, les dicen a ustedes una desviación G una desviación G para un diámetro de 30, ¿sí? O de 50, creo que ahí estábamos hablando, ¿verdad? Sí, para un diámetro de 50. Sí. Entonces, para un diámetro de 50, entonces nos ubicamos acá. ¿Sí? Nos ubicamos en este punto de acá. Y como nos están pidiendo una desviación G, ¿sí? Entonces, ponemos acá. Y la intersección, ¿sí? Va a ser este valor, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí tenemos valores negativos, tenemos valores positivos, ¿sí? Y tenemos valor 0, ¿sí? Que en este caso es la literal H, ¿ya? Entonces, ya ya les voy a explicar yo para qué sirve ese menos 0.009, ¿sí? Si nos vamos, y lo mismo, ¿verdad? Si nos vamos ahorita digamos, esta parte de acá que dice desviación superior, y esto acá que dice desviación inferior, ¿sí? Lo vamos a comprender con un diagrama, con una imagen que tengo ahí más adelante, ¿sí? Pero, digamos, la forma de utilizar la tabla es la misma que para la calidad de las tolerancias. Ubicamos la literal, ubicamos el diámetro, buscamos la intersección de ambas y ese valor lo apuntamos por ahí, y ese valor es el que nos va a servir para poder determinar ese más menos definitivo que nosotros vamos a necesitar para la fabricación del eje, ¿sí? Entonces, con el agujero es la misma situación, ¿sí? Con el agujero es la misma situación. Y acá ustedes pueden observar estas letras acá, estas letras sigma, creo que sigma es el nombre de la letra. Este valor de acá, ya vamos a ver más adelante dónde sale, pero literalmente acá esta tabla se utiliza de la misma forma. Ubicamos la letra, ubicamos el diámetro y la intersección entre ambas nos va a dar otro valor, ¿sí? En este caso, valores para el agujero. Recordemos que tenemos que calcular tolerancias tanto para el agujero como para el eje, ¿sí? Entonces, digamos, en este caso dice, por ejemplo, la tolerancia de un eje de 28 milímetros y una calidad IT igual a 12 se encuentra en la intersección entre la fila correspondiente al intervalo 18-30 y la columna correspondiente a una calidad 12, es decir, de 210 micras de milímetro, o sea, 0.210. ¿Qué significa eso? Apuntemos ahí, digamos, 28 de eje y una calidad 12 que se encuentra en este intervalo, ¿sí? Entonces, si nosotros nos regresamos a nuestra tablita, decíamos calidad 12 y 28. ¿Sí? Calidad 12 y 28. El 28 se encuentra acá, en este rango, ¿sí? Entonces, venimos y nos vamos hacia el 12.
que sería esto de acá. Exacto, ¿sí? 210, Germán, exacto, ¿sí? O punto 210, ya. Estas medidas que están acá están en micras, ¿sí? Están en micras de milímetro. Entonces, en este caso, dividimos los 210 dentro de 1000 y nos da el punto 210, ¿sí? Entonces, entonces aquí es donde tenemos nosotros este punto 210. La letra griega de la otra tabla es delta, ok, delta minúscula, muy bien. Gracias, Germán. Vamos a ponerlo como delta entonces, ¿sí? Para una pieza con dimensión básica 80 milímetros y una calidad 4, dice que la tolerancia es de 8 micras de milímetro. Note que los grupos de dimensiones son intervalos abiertos a la izquierda y cerrados a la derecha. Por lo tanto, el 80 milímetros pertenece al intervalo entre 50 y 80, no al de 80 entre 120. Entonces, hacemos el comentario acá, o revisamos acá. Estamos hablando 80 de diámetro y un IT de 4. ¿Sí? Entonces, nos regresamos por acá. Y el 80 va a estar acá. ¿Sí? Un IT de 4. ¿Sí? Y entonces obtenemos esto de acá. ¿Sí? Ese es el valor para un diámetro 80 y una calidad IT de 4. ¿Sí? Exacto. 0.008. ¿Sí? A la hora de dividir ese valor entre 1000, va a ser 0.008. Ya. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que normalmente, entonces acá era lo que yo les mencionaba, o lo que estábamos viendo, ¿verdad? ¿Sí? Aquí ustedes pueden observar, para verlo un poco más gráfico, diámetro 28 con una calidad 12, ¿sí? El 28 se ubica acá en esta parte de acá, ¿sí? Buscamos nuestra calidad 12 y justamente la intersección entre esta línea horizontal y la vertical es lo que nos da, en este caso, el valor, que es de punto 210. Para el otro ejemplo, lo que les decía era justamente un diámetro de 80. Estábamos acá en este punto. Estamos por acá. Y nos piden una calidad 4. Perdón, me pasé. Entonces, este valor de acá, que es el 8, sería nuestro valor para para un diámetro de 80. ¿Sí? Esto era lo que yo les mencionaba sobre el tema de las calidades, ¿sí? Cuando nosotros normalmente, ¿sí? ¿Cómo elegimos la calidad? En este caso, dice, para elegir la calidad es necesario tener en cuenta la siguiente información. Una excesiva precisión aumenta los costos de producción y una baja precisión puede afectar la funcionalidad de las piezas. Por lo tanto, es necesario limitaciones de los procesos de producción en cuanto a precisión se refiere. Entonces, ¿a qué me refiero acá? A lo que yo les mencionaba, que, por ejemplo, si nosotros, ¿sí? Queremos una calidad 7, por ejemplo, una calidad 7 nosotros la vamos a poder obtener con un taladro,
¿sí? A la hora de taladrar una pieza, nosotros vamos a obtener una calidad 7. Si vamos a hacer un escariado, vamos a tener una calidad 7, vamos a poder obtener esa calidad 7. Un brochado, que es otra forma de mecanizado, va a ser una calidad 7, ¿sí? Un torneado, ¿sí? Un tema de un torno. En un torno nosotros vamos a poder obtener una calidad 7, digamos, una calidad 7. Podemos obtener una calidad 8, 9, 10, hasta una calidad 13, ¿sí? Si nos vamos a un oxicorte, ¿sí? ¿Sí? Si nos vamos a un oxicorte, vamos nosotros a obtener una calidad 16 o 15, ¿sí? Que si se daban cuenta o si se recuerdan, en la tabla de calidades son calidades grandes, ¿sí? Son calidades grandes, o sea, significa que un corte en oxicorte, digamos un corte de una lámina en oxicorte, nosotros vamos a obtener una calidad 16-15, ¿sí? Yo creo que por ahí me había confundido a la hora de explicarles. Entonces, entre más pequeña la calidad, ¿sí? Más fino es el acabado, ¿sí? O el ajuste en este caso es más fino. Entonces, en este caso, por eso les menciono que si nosotros hacemos un corte, ¿sí? O hacemos un trabajo con oxicorte, la calidad es de 16-15. Si nosotros hacemos un rectificado, ¿sí? Con un rectificado nosotros vamos a poder obtener una calidad 8, una calidad 7, una calidad 6 o una calidad 5, ¿sí? Si nosotros hacemos un afinado de superficie, nosotros vamos a estar en una calidad 6, 5 o 4, ¿sí? Y si todavía nosotros vamos a un tema de superdefinición, por ejemplo, este tema de superdefinición lo podemos ver en los ejes cromados, ¿sí? Las barras cromadas que nosotros compramos o que nosotros pedimos eh, para nuestros cilindros, para los cilindros de los montacargas, por ejemplo. En este caso, nosotros vamos a poder obtener calidades, ¿sí? En el ajuste y en la tolerancia de 3, 2 y de hasta 1, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de trabajo o el tipo de herramienta que nosotros vamos a usar en el mecanizado, así nosotros vamos a obtener la calidad necesaria. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a un tema del torneado, ya como para ir finalizando este punto y que ya casi estamos a punto de terminar la clase. En este caso, por ejemplo, nosotros podemos con un torno, ¿sí? Dígase acá un CNC, ¿sí? Nosotros en un CNC nosotros podemos llegar a tener máximo una calidad número 13, ¿sí? O sea, de una calidad número 13, perdón, hasta una calidad 7, ¿sí? Así podemos ir. Entonces, digamos, una calidad 13 ya sería, digamos, un torno convencional, por ejemplo. Conforme nosotros vayamos teniendo un mejor torno, mejor herramienta de corte, mejor herramienta para el pulido, para el trabajo, para el mecanizado, pues nosotros así mismo vamos a ir mejorando las calidades de nuestros trabajos. Recordemos que en un torno nosotros podemos dejar piezas muy bien acabadas, como piezas donde no es necesario que el acabado sea prioridad o sea importante, ¿sí? Entonces, en un torno podemos ir desde una calidad 13 hasta una calidad 7, siendo 7 la mejor, y siendo 13, pues, no tanto la mejor, ¿sí? En un fresado, por ejemplo, en una fresa, nosotros podemos llegar a obtener una calidad desde 14 hasta 8, ¿sí? Hasta 8 de calidad. ¿Sí? Entonces, a esto me refería yo cuando les mencionaba ahí que dependiendo el mecanizado que nosotros el proceso de mecanizado que nosotros vayamos a trabajar, asimismo nosotros vamos de entradita a obtener ahí nosotros una calidad. Nosotros podemos venir y hacer un corte de una lámina con el oxicorte, ¿sí? Ahí vamos a tener nosotros esta calidad, una calidad 16, una calidad 15. Si nosotros ya eso lo pasamos,
¿sí? Si esa lámina nosotros ya la pasamos a un torno, por ejemplo, entonces ya nosotros vamos a poder llegar a darle un acabado o una calidad a ese mecanizado desde el valor 13 de calidad hasta un valor 7, ¿sí? Y si aún así esa lámina ya rectificada, ya torneada, nosotros la pasamos, ¿sí? A un tema de rectificado, ¿sí? Nosotros podemos llegar a obtener una calidad de 8 hasta una calidad 5. ¿Sí? Entonces, digamos, curioso hasta cierto punto el tema de que dependiendo la herramienta o dependiendo el proceso mecanizado que usemos, así va a ser nuestra calidad de trabajo, nuestra calidad en el tema de la tolerancia o en el tema del ajuste que nosotros vayamos a obtener, ¿sí? O que nosotros querramos obtener. Entonces, ahí es donde ya podemos venir y saber si nosotros hacemos un trabajo en una fresa, hasta qué calidad o qué tan bien acabado va a quedar nuestro trabajo. Si nosotros venimos y todavía lo vamos a tornear, vamos a tener todavía una mejor calidad. Y si después lo pasamos todavía a un rectificado, todavía lo vamos a poder mejorar todavía, ¿sí? Entonces, a eso se refiere esta pequeña tabla que ustedes ven por acá, ¿sí? Entonces, recordemos estos puntos importantes acá. Una excesiva precisión aumenta los costos. ¿Por qué? Porque entre más precisos queramos ser con el acabado de una pieza o con el fabricado de una pieza, con la fabricación de una pieza, más herramienta necesitaremos o mejor herramienta necesitaremos. Pero también menciona que si nos vamos a una baja precisión, eso puede afectarnos la funcionalidad de las piezas y podemos caer en un tema de procesos, en un tema de mantenimientos más recurrentes, etcétera. Entonces, lo recomendable pues es no irnos al exceso, sí, y tampoco irnos tampoco a lo más bajo, ¿sí? O sea, estar en un tema o en un punto intermedio, ¿sí? ¿Dudas con lo que acabamos de ver hasta el momento? ¿Con lo que vimos? ¿No? ¿Todo claro? ¿O les estoy hablando ahorita por el momento en chino, en coreano, japonés? Todo está bastante bien, gracias, ingeniero. ¿Sí? Ok, gracias, Germán. Como les decía, esto lo vamos a practicar la próxima semana, o sea, ya la próxima semana ya vamos a ver, creo que por acá, sí, vamos a ver, aquí vamos a ver un tema de gráficos a qué se refieren. Entonces, digamos, regularmente vamos a encontrar algo muy parecido a esto, ¿sí? Esto es para adelantarme un poco a la clase de la próxima semana, que ya estamos en tiempo, pero normalmente, ¿qué es lo que nos van a decir o qué vamos a encontrar? Un diámetro, nos van a decir el diámetro 50, H7, diagonal G6. Entonces, ¿qué significa? Que nuestro diámetro nominal va a ser de 50 y tenemos que encontrar las tolerancias para el agujero, ¿sí? Con una calidad 7 y vamos a encontrar las tolerancias para el eje con una calidad 6, ¿sí? Entonces, H mayúscula significa agujero, el 7 nos va a indicar la calidad, G minúscula nos va a indicar el eje, el 6 nos va a indicar la calidad, ¿sí? Entonces, con esta información, o sea, teniendo nada más un valor de 50 acá, digamos, un diámetro de 50, ¿sí? H8 diagonal F7, a partir de este dato, nosotros deberíamos ya de poder, o deberemos, ¿sí? O vamos a aprender a cómo determinar esas tolerancias, ¿sí? Para que entonces nosotros podamos saber, bueno, el agujero tiene que tener este más menos en tolerancia y el eje tiene que tener este más menos en tolerancia, ¿sí? A partir de esos valores, o sea, solamente nos van a dar un diámetro, nos van a dar esta literal con su calidad y nos van a dar, para el eje, nos van a dar esta literal con su calidad y a partir de ahí
por medio de las tablas que acabamos de ver, el chiste de esto va a ser determinar esas tolerancias, ¿sí? Entonces, es como, digamos, para adelantarles ahí lo que vamos a hacer la próxima semana, ¿ya? Entonces, pues quedamos ahí con eso, señores. Si no tienen dudas, si no tienen algún comentario adicional, damos por terminada ahí la clase y pues nos vemos la próxima semana, primero Dios. Ok, gracias, ingeniero. Muy amable. Buen día, Gracias, señores. ingeniero. Buena tarde para Feliz todos. tarde, Inge. Se cuida. Feliz tarde. Buenas tardes, señores. Buenas tardes, jóvenes. Se me cuidan. Buenas tardes. Buen fin de semana. Tarde.